Amén. A reading from the letter of St. James. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Blessed is he who Queridos perseveres in hermanos, temptation. dichoso el hombre que And when he soporta has la been prueba, tempted, porque una vez will receive the aquilatado, crown of life recibirá la corona that he de la vida promised to que el those Señor who ha love him. prometido a los que le aman. No one experiencing Cuando temptation alguien se should ve say, tentado, no diga I que am being Dios lo tempted by God. tienta. Dios no For God conoce is la not subject tentación to al mal, temptation to y evil, Él no tienta and a he nadie. himself A is cada not uno le tempted. viene la tentación Rather, cuando su propio each person is deseo lo tempted arrastra when y moved seduce. and enticed by his El desire. deseo concibe Then y desire da a luz conceits el and brings pecado, forth sin. y el When sin pecado, reaches maturity, cuando se it gives comete, birth to death. engendra muerte. Do not be deceived, my Queridos beloved hermanos, no se brothers and engañen. sisters. Todo All beneficio good giving y and every todo perfect don gift is perfecto from viene above, de arriba, del Padre coming down de from the los Father astros, of lights, en el with cual whom no hay neither fases alteration ni nor periodos shadow de caused by sombra. change. He willed to give us Por birth propia by the word of iniciativa, truth, con la palabra de that la we may verdad, eat a kind of nos first fruits of engendró his para creation. que seamos como la primicia de sus criaturas. Verbum Domini. Blessed the man you Dichoso el instruct. hombre a quien tú educas, Señor. Blessed the man whom you Dichoso el hombre a instruct, quien tú educas, whom by your al que word you law, enseñas tu ley, giving him rest dándole from the days. descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. The Lord will not Porque cast el you Señor also no rechaza a alone, su pueblo, ni abandona him whose su inheritance. heredad. The judgment shall El be given justo to the obtendrá su innocent, derecho, y and un all the upright of porvenir heart shall los fall. rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. When I say, my foot Cuando may me slip, parece que voy a the mercy of the tropezar, Lord tu sustains me. misericordia, Señor, me When cares sostiene. abound within me, Cuando se multiplican comfort mis gladdens my soul. preocupaciones, tu consuelo son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples had En forgotten. aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesus enjoined them. Jesús les recomendó: Watch out. tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. They concluded among Ellos themselves, comentaban: ¿lo dice "Because porque we have no no bread." tenemos pan? When he became aware of Dándose this, he cuenta, said to le them, dijo Jesús: "Why do you conclude ¿por that it qué is because comentan of que no this tienen bread? pan? Do you not yet ¿No acaban understand? de entender? ¿Tan torpes Are your son? hearts hardened? ¿Para qué reciben los Do you have ojos si no eyes ven and not see, y and los ears and not oídos hear? si no oyen? And do you not remember A ver, when I broke the ¿cuántos jar of cestos de wine sobras and recogieron put the vessels cuando full of fragments
repartí 5 panes entre 5,000 de When I sobra. broke the 7 loaves for the 4,000, how many full Se baskets of acordaron, fragments did you pick up? comentaron 12. ¿Y They cuántas answered, "We had canastas de 12." sobra recogieron cuando He said repartí to them, 7 entre "Do you 4,000? Le still not respondieron understand?" 7. Y él les dijo, ¿no acaban de entender? Verbum Domini. Today, Jesus warns his disciples to Hoy beware Jesús of the advierte a leaven sus of the discípulos Pharisees and of Herod. a que In this episode, se Jesus cuiden de la tells levadura them de los Jesus performs fariseos the y de la sign de Herodes. of feeding Esto ocurre 4,000 poco tiempo people después que with 7 Jesús loaves of da bread de comer and a a few 4,000 fish. personas con And 7 so it should have panes y been unos pocos fresh peces. in the minds of Así the que disciples. los discípulos And in the deben gospel reading recordar yesterday, the esto. En la Pharisees lectura de demand a ayer, sign from los Jesus, fariseos even though piden Jesus had una been señal de Jesús, performing a all pesar sorts que of Jesús había estado miraculous realizando healings and todo signs all tipo along. de milagros. And the Pharisees demand for Y los this sign of fariseos, Jesus al not pedir out of esta a señal de desire to Jesús, believe, lo hacen no but out solo of a por un deseo de skepticism. creer, sino por un espíritu de Their hearts are not escepticismo. open Sus to God corazones no and to están his merciful abiertos works among his a people. sus obras On misericordiosas the entre su contrary, pueblo. they are Al hardened in their contrario, hearts. están endurecidos hacia el And Señor. even if Jesus had E capitulated incluso si Jesús and hubiese given them a capitulado sign, y les they hubiese could dado una easily have señal, dismissed it as an probablemente optical lo hubieran illusion desestimado como or una given some ilusión other óptica excuse not to o believe. hubiesen dado alguna otra But excusa they had para no no creer. interest in believing in No Jesus. tenían interés en creer en Jesús. And immediately following his E encounter with the inmediatamente después de Pharisees, su encuentro Jesus con los warns his fariseos, disciples Jesús about advierte the a sus leaven of the discípulos Pharisees and the acerca de la Herodians. levadura de los The fariseos y disciples de la de mistakenly Herodes. misunderstand Los Jesus discípulos to malentienden a mean Jesús, that he was calling them out for queriendo lacking decir que él bread. estaba llamándoles la atención por no But tener Jesus pan. suggests Y that their lack Jesús of sugiere understanding que su is due to their falta de hardness of heart. entendimiento es por su dureza de Their corazón. obtuseness appears to be rooted in Esto short-term parece memory. estar arraigado en Jesus is really pérdida de trying la to teach memoria a them a corto spiritual plazo. lesson, Jesús está and yet they tratando de cannot even enseñarles stop una thinking lección about themselves. espiritual y no pueden dejar de pensar en sus And since the estómagos. disciples Y como had estos literally just discípulos witnessed Jesus perform a acaban de miracle, presenciar que feeding Jesús hizo un thousands of milagro people, al dar de comer a their miles lack de of faith personas, should not be a su falta tremendous de concern. alimento no debería ser una preocupación para ellos. They should realize that it is not Deben ordinary darse cuenta perishable que food that no se ultimately trata satisfies them, de but the alimento bread of life perecedero itself. el que les concierne, sino el pan de la vida mismo que está ante ellos. He is the one who provides them Él es el que everything they les need da todo lo que for the necesitan material and the para lo spiritual. material y lo espiritual. But what does Jesus mean by the leaven Pero ¿qué quiere of the decir Jesús Pharisees and cuando of dice la Herod? levadura de los The fariseos y de Gospel la of de Matthew Herodes? tells us El that Evangelio Jesus' según San Mateo disciples nos used the dice leaven que los to mean discípulos the teaching of the entendían que la levadura Pharisees. significaba la enseñanza de los However, Mark fariseos. does not include Sin this embargo, San interpretation Marcos no in his incluye esta Gospel. interpretación en su Evangelio. It appears that Mark has a different Parece que understanding of Marcos tiene una leaven comprensión than Matthew, diferente de la at levadura least que in part. Mateo, basándonos en el In contexto. Matthew's Gospel, En el when Evangelio Jesus según warns the San disciples Mateo, against the cuando leaven of the Jesús advierte a los Pharisees, discípulos it is not contra la suggested levadura that de the los disciples fariseos, lacked no se understanding, sugiere que a but los simply discípulos les falta unbelief. entendimiento porque han endurecido Only sus Mark corazones. includes this detail. Solo Marcos incluye ese detalle. It is possible that since Mark Es was a posible companion of St. que, ya Paul que during his Marcos missionary era journeys, compañero de San Pablo he durante would have sus been more viajes directly misioneros, influenced by que Paul's teaching. se hubiese visto más directamente Though the influenciado por la leaven of the enseñanza de Pablo, Galatians and the tanto first en la letter to the carta a los Gálatas Corinthians, como en la primera Paul carta a los uses the Corintios. same expression. Pablo usa la misma expresión. A little leaven Un leavens the poco de dough. levadura hace In Galatians, crecer la masa. the En leaven Gálatas, seems to la refer to levadura bad parece teaching, referirse a la mala whereas in enseñanza, First en Corinthians, tanto que en la the primera leaven carta a los pertains to Corintios, sin. la levadura tiene que ver con el pecado. And since Paul had Y ya previously been que a zealous Pablo Jew, había sido he would have been un very judío familiar with the law of fervoroso, Moses, hubiera conocido muy bien especially la the ley de directions Moisés, concerning en unleavened especial bread acerca del during pan sin certain levadura feasts throughout the year. durante ciertas fiestas durante el At año. certain times of the year, the Jews were En ciertos barred momentos from del año, using los leaven judíos in their bread. estaban prohibidos de usar They were levadura en even su pan, required to get rid of e all leaven. incluso tenían que deshacerse de toda levadura en sus hogares. For the Jews, Para the los leaven had judíos, taken on the la significance levadura of había sin. tomado el significado The del removal pecado. of all
La remoción de toda levadura de sus hogares era un recordatorio de eliminar todo pecado de sus vidas. No quiere decir que la levadura sea algo malo por sí solo. Tiene un propósito muy bueno cuando permite que la masa crezca para que se pueda consumir más fácilmente. Si la levadura es de buena calidad, el pan también será bueno. Sin embargo, si la levadura del pecado se permite que entre en el corazón de uno y empiece a añadir la corrupción del pecado a nuestros corazones, el pan saldrá corrupto. Solo un poquito de la levadura del pecado es capaz de tener un terrible efecto corruptor en una persona. Y si permitimos que el maligno siembre la levadura del pecado, en especial los 7 pecados capitales, y no le damos la espalda a estos pecados, arriesgamos a endurecer nuestros corazones hacia la luz de la gracia de Dios, su misericordia y su bondad. Y así como los judíos estaban requeridos a deshacerse de la levadura en sus casas durante ciertas épocas del año, Jesús les advierte a sus discípulos en contra de permitir el tipo equivocado de levadura en sus corazones. Si nos encontramos tentados hacia alguno de estos comportamientos o actitudes pecaminosas, necesitamos la ayuda de la gracia de Dios para evitarlos. Es apropiado que tengamos esta lectura del Evangelio de hoy al prepararnos a entrar a tiempo de Cuaresma mañana. El Catecismo enseña en el párrafo 540, por los solemne 40 días de Cuaresma, la Iglesia se une cada año con el misterio de Jesús en el desierto. Jesús sale al desierto y es tentado por Satanás para darnos los medios para luchar contra la tentación. Satanás viene a tentarnos cuando somos vulnerables, o sea, cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, sus mandamientos y sus maravillosas obras a lo largo de la historia de la salvación. Jesús no trata de participar en argumentación racional con el maligno, sino nos le recuerda sencillamente las palabras de las Escrituras. Y si mantenemos la palabra del Señor en nuestros corazones y meditamos su palabra a diario y permanecemos cerca al Señor a través de obras de oración, ayuno y limosna, entonces las tentaciones del maligno no tendrán un efecto dañino duradero en nosotros. Siempre hemos de recordar las obras del Señor y su gran misericordia hacia su pueblo. Incluso aquellos dedicados a Él suelen caer en el pecado debido a la debilidad. Sin embargo, tenemos un Dios compasivo, quien está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos a la gracia si hemos caído en grave pecado. No hay pecado que esté más allá de su capacidad para perdonar. Es solo cuando endurecemos nuestros corazones que la gracia sanadora de Dios no tiene efecto. Así pues, es esencial que permitamos que el Señor moldee nuestros corazones a imitación de su propio corazón misericordioso. Esto involucra obligatoriamente un cambio de mente y corazón, de desasirnos de nuestras propias ideas que van en contra de la enseñanza del Señor y su iglesia. Y el Papa Francisco ha comentado sobre este pasaje diciendo: pidamos la gracia para tener un corazón que no sea ideológico y por lo tanto endurecido, sino abierto y compasivo ante lo que está ocurriendo en el mundo, porque por esto seremos juzgados en el día del juicio final, no por nuestras ideas o ideologías. Tenía hambre y me diste de comer. Estaba en prisión y me visitaste. Estaba afligido y me consolaste. Está escrito en el Evangelio que esto es compasión. Esta es suavidad de corazón. Y la humildad, la memoria de nuestras raíces y nuestra salvación nos ayudarán a preservarlo. Cada uno de nosotros tiene algo que se ha endurecido en nuestros corazones. Recordemos esto y permitamos que el Señor nos dé un corazón
honesto y sincero donde el Señor pueda vivir. El Señor no puede entrar a corazones duros. El Señor no puede entrar a corazones ideológicos. El Señor entra solo a los corazones que son como los de Él. Corazones compasivos, corazones que tienen compasión, corazones abiertos. Que el Señor nos dé esa gracia.